Porque hay personas que creen que los títulos universitarios, los puestos, hacen a la persona. Y la verdad, no me sorprende, pero sí me encabrona ver opiniones de, por ejemplo, un Ignacio Morales Lechuga, quien es notario en la Ciudad de México, fue procurador general de la República, fue procurador en la Ciudad de México, embajador de México en Francia, en fin, un personaje de títulos y de puestos. Desde hace días vengo siguiendo sus mensajes y me llama mucho la atención. Dice, empezó diciendo, entre maquetas y cambios de colores, el gobierno de la Ciudad de México pareciera que tiene muchos recursos para desperdiciar. Luego dice, me parece que el gasto de las maquetas en el Zócalo es un exceso frente a muchas otras necesidades en la Ciudad de México. Luego escribe, hace 2 días, los mexicas requerimos del gobierno ampliación urgente de calles, vías rápidas y banquetas, pues ya no caben los hoyos y socavones. Bueno, terminó hoy escribiendo algo que me parece de un nivel tan bajo que dije, le voy a preguntar a Ricardo Sevilla a ver qué piensa de Ignacio Morales Lechuga y sus discursitos, sus narrativas tan pedorras. Dice, las mañaneras pasaron de ser una homilía a una verdadera vergüenza. Entre mentiras, improvisaciones y ahora videos musicales. A este paso acabará en un programa digno de Chabelo. Sí, Ignacio Morales Lechuga, casi comparando al presidente Andrés Manuel López Obrador con Chabelo. Dame tu opinión, Ricardo Sevilla. Bueno, me parece una estupidez, pero cada vez va revelando más las características clasistas de estos personajes. Ellos insisten en mirar desde el hombro hacia abajo a los personajes que no han tenido estudios en el extranjero, que han estudiado en las universidades públicas o, peor aún, a quienes no han estudiado, no tienen los títulos nobiliarios, no van y besan los escudos de las universidades extranjeras, y entonces desde ahí empiezan a caricaturizarlo todo, pero hay que recordar que las burocracias federales, estatales, municipales, nunca jamás han creado artistas, pero nunca. Entonces, aquí el mismo Gabriel Said, que es su santo patrono, ya se los había explicado y no lo entienden. Les había dicho en determinado momento que las universidades son una burocracia y que no estimulan la creatividad, pero no les cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque como tienen suficiente dinero para dilapidarlo en supuestos estudios que en realidad el único que derivan son en diplomas y en constancias de universidades extranjeras, ellos imaginan que desde ahí pueden pontificar y pueden burlarse no solamente del presidente, porque el presidente tiene características psicológicas y sociológicas que empatan con la mayoría de las personas, con la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Ahora, por otra parte, cuando estos personajes sacan a relucir sus cartas credenciales, es delirante porque recordemos que Carlos Monsiváis fue trunco, es decir, no tuvo una carrera, tampoco la tuvo Juan José Arreola, estudió hasta tercero de primaria, era zapatero, remendón y mil cosas, y era no solamente el gran ícono, se los digo con todas sus palabras, era su padre, ¿sí? Entonces, no es posible que si tú tienes en cuenta a Monsiváis, a Rulfo, a Arreola y a grandes autores, grandes personajes, ya no digamos de este tema de la intelectualidad, sino del arte, o sea, te pongas inflexible y trates de soslayar con personajes chocarreros, porque hasta en ese sentido, imagínate, Chabelo está más vigente que este cabrón, ya nadie recuerda a Morales Lechuga, ¿quién es ese tipo? Y entonces, pues lo único que haces es buscarle ahí y te vas a dar cuenta de que es un personaje avieso, anodino, y ya, desde que alguien tiene el membrete de que era procurador de lo que sea,
ya es una característica que invalida. A mí me parece que hablar de calidad y de cualidades que se adquieren en las universidades extranjeras o en las que quieras, no por ende te hace más humanista, ni te hace más efectivo, ni te hace, pues, diríamos aquí en el barrio, más cabrón. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personajes, pero hay que darles una patada. Vicente, hay que darles una patada y no prestar oídos a lo que dicen. En realidad, yo diría que ni siquiera lo leas, querido Vicente, no tengas estómago para leerlo, porque decía Jorge Luis Borges que uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Entonces sí es importante, desde mi punto de vista, no alentar a la lectura de estos miserables, porque yo creo que pues nos volvemos también así. No, hay que leer a otro tipo de personajes, y aquí los hay, querido Vicente. Ya aquí cierro, si me permites, invitándolos a que lean este reportaje que publicamos hoy en Regeneración, pero que además lean precisamente a los columnistas de opinión que hay en Regeneración MX y que no tienen absolutamente nada que ver con estas bestias peludas o lampiñas, porque pueden ser como yo, pero vayan por favor allá, lean y dense cuenta de que hay otra oferta analítica, artística, literaria, que no tiene nada que ver con estar viendo a las clientelas. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Síganme en Twitter, @Sevilla Crítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Y desde luego, insisto, en Regeneración MX y lo que estamos haciendo en sus diferentes redes sociales. Gracias, Vicente. Claro que Abrazote. sí. Te mando un abrazo. Gracias al maestro Ricardo Sevilla por compartir este reportaje especial que publican en Regeneración MX sobre los dineros que le asignó de forma directa el gobierno de Miguel Ángel Mancera a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín.